Comunidad de Estrategia Laboral de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Estamos conectándonos ahora todavía un número de usuarios, somos 23, bueno, poco a poco irá creciendo. Me presento en primer lugar, soy Charo García, directora de Recursos Humanos de Vallesol, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directores de Recursos Humanos y responsable de coordinar la Comunidad de Estrategia Laboral. En esta sesión vamos a abordar en qué nos va a impactar a las empresas la nueva reglamentación de igualdad, los reales decretos 901 y 902 de reciente publicación. Contamos para ello con la presencia de 3 expertos invitados que enseguida pasaré a presentaros. Todos tenéis el micrófono desactivado. Recordad que tenéis el chat en el que podéis ir realizando vuestras preguntas que responderán los ponentes al término de la presentación, aproximadamente 45 minutos. Sabed también que esta presentación se está grabando y estará disponible en el canal YouTube y otras redes sociales de la asociación y podréis compartir y ver esta presentación cuando deseéis. Para aclararnos todas las dudas, hoy contamos con 3 expertos, os decía, por un lado, Pedro Llorente, consejero de Quatre Casas y experto en el área laboral. Desde 2011 hasta 2018 fue subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ha participado en los principales proyectos de reforma del mercado de trabajo, como la reforma laboral de 2012, y en diversas mesas de diálogo social con los agentes laborales. Coordinó acciones en asuntos laborales con la Unión Europea, la OCDE, la OIT y el G20. Por otro lado, contamos también con Patricia Madrona, abogada también de Quatre Casas, especializada en Derecho Laboral y agente de igualdad de oportunidades, experta en el diseño de planes y políticas de igualdad en las empresas, profesora asociada del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia, profesora colaboradora de varios másteres jurídicos y autora de artículos de prensa económica de Derecho Laboral. Por último, José Miguel Benito, socio del área legal laboral de Audalia HR Lab, licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Ha sido profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III y profesor de Derecho Laboral y Auditoría Laboral en diversos másteres jurídicos y al que agradecemos también su participación. Sin más, doy la palabra en primer lugar a Patricia Madrona para que inicie su presentación. Muy bien, buenos días, buenas tardes ya. Muchísimas gracias a la asociación por invitarme a estar como ponente y compartiendo mesa tanto con Pedro Llorente como con José Miguel Benito. En esta sesión la vamos a dedicar a comentar las cuestiones más relevantes de los 2 reales decretos que se han dictado recientemente en materia de igualdad. Y para ello pues nos hemos dividido los reglamentos de forma que yo misma les voy a hablar del reglamento del registro de planes de igualdad y después Pedro Llorente les comentará las novedades sobre el reglamento de transparencia salarial. Antes de entrar en faena, ¿no?, como se dice un poco en jerga taurina, vamos a ver en qué contexto se han aprobado estos 2 reglamentos. La brecha salarial en el año 2007, que como saben es cuando se aprobó la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, era del 22%. Y en estos momentos, 13 años después, esa brecha salarial en España sigue estando en torno a ese 22%, lo que se nos antoja pues bastante crítico porque está 5 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, cuya brecha se sitúa en torno a un 17%. Como seguidamente nos va a explicar Pedro, brecha salarial no significa de forma automática discriminación retributiva directa. De hecho, el principal motivo del pay gap no se encuentra en que se pague de forma diferente a los hombres y las mujeres cuando desempeñen puestos de igual valor, aunque esto evidentemente también puede ocurrir, sino principalmente al hecho de que son los hombres quienes ocupan los puestos de la parte intermedia y de la cúspide de la organización, de la empresarial, y son precisamente los que lógicamente más salario perciben en correlación a esa mayor responsabilidad del puesto, lo que genera esa diferencia retributiva. Esta misma mañana salía en prensa una noticia, en este caso era del diario El País, sobre cuál era la brecha salarial en las empresas del IBEX 35, que decía que había 3 elementos, que eran la antigüedad, la presencia en los puestos de trabajo de mando, de mayor mando y la conciliación, lo que explicaba las diferencias retributivas de género en las empresas cotizadas en España. Y es precisamente
las limitaciones que existen para las mujeres en el acceso a esos puestos de mayor valor, lo que ha llevado a incorporar dentro del contenido mínimo del Plan de Igualdad a través de estos reglamentos un nuevo apartado que tiene que ver con el link que se hace entre la infrarrepresentación femenina y la auditoría salarial. Una vez situados en lo que sería el contexto, yo creo que la primera cuestión tiene que ver con el calendario que manejan las empresas, ¿no? Aunque hasta marzo para aprobar estos planes de igualdad. Aunque hasta marzo del 19 las empresas que tenían una plantilla superior a 250 trabajadores eran quienes estaban obligadas a aprobar un plan de igualdad, el año pasado, a raíz del Real Decreto 619, este se bajó al umbral a empresas de 50 personas trabajadoras, pero no se hizo de golpe, sino que se marcó un régimen de adaptación paulatina. Por eso, el calendario que las empresas manejen para aprobar un plan de igualdad acorde al contenido del nuevo reglamento dependerá en parte también del número de la plantilla que tengan. ¿En qué momento nos encontramos en el año 2020? Pues vamos a ver, si se fijan en la parte central de este cuadro, en aquellas empresas que tengan una plantilla igual o superior a 151 personas trabajadoras, y que en estos momentos ya deberían de tener un plan de igualdad y sin embargo no lo tengan, es decir, que ya están en una situación irregular, ya estamos incumpliendo de alguna manera la norma, pues tendrán que aprobar ese plan de igualdad y registrarlo antes del 14 de enero del 2021. Fecha en la que, como les digo, será exigible. Distinto sería el caso de una empresa que con 151 trabajadores o más ya tuviera un plan de igualdad en estos momentos aprobado y vigente, puesto que en ese caso la situación no será la de aprobar un plan de igualdad, sino la de adaptarlo. En el caso de la adaptación, el reglamento otorga a estas empresas un plazo de 12 meses a contar desde enero del 21 y por tanto tendrían hasta el 14 de enero del 2022 para adecuar el contenido del plan de igualdad que en estos momentos ya tengan aprobado y tengan vigente a las nuevas obligaciones. En el resto de los casos, que son empresas que tengan una plantilla inferior entre 101 y 150 trabajadores, este tipo de empresas ya tendría que estar empezando a negociar un plan de igualdad porque la norma establece que el 7 de marzo del 21 ya deberán contar con un plan de igualdad y que este plan ya deberá estar adecuado a las nuevas obligaciones del reglamento. Y bajando un poco ya al umbral de la dimensión de empresa que esté entre 50 y 100 trabajadores, en este caso tendrán que tener un plan de igualdad el 7 de marzo del 2022, de nuevo también adaptado al contenido del reglamento que entra en vigor. La siguiente cuestión sobre la que me parece que es relevante detenerse un momento es precisamente la cuestión de con quién debe la empresa sentarse a negociar. De hecho, este fue precisamente una de las cuestiones más polémicas del reglamento y fue el motivo por el cual la patronal, COE, se descolgó de la mesa del diálogo social previo que originó la aprobación de estos dos reglamentos. Para delimitar con quién debemos, de alguna manera, sentarnos a negociar, tenemos que diferenciar, por un lado, si tenemos representación legal de los trabajadores, o bien en un único centro de trabajo, o bien en todos, cuando la empresa solo cuente con un único centro de trabajo, o bien en todos los centros de trabajo, en cuyo caso la norma establece que la negociación se hará con la representación unitaria, comité de empresa, delegados de personal, comité intercentro si existe, o en su caso la sección sindical si se arroga dicha función. Y en cambio, la cuestión novedosa que cambia es cuando no tengamos esa representación legal de los trabajadores en la empresa, bien porque no tengamos representación unitaria en ninguno de los centros, o bien porque en este caso la representación legal la tengamos en unos centros sí y en otros centros no. En este supuesto, la novedad que introduce precisamente el reglamento es que será la comisión sindical con quien se tendrá que sentar la empresa a negociar, integrada por los sindicatos más representativos o los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa. Entonces, hasta fecha de hoy, estamos en octubre de 2020, cuando teníamos que negociar un plan de igualdad y no teníamos representación legal de los trabajadores, pues era práctica habitual constituir una comisión ad hoc
o bien incluso se podía implantarlo unilateralmente, pero sin embargo, pues estas nuevas reglas de juego refuerzan la introducción de los sindicatos más representativos en aquellas empresas donde no tienen participación. Y a estos interlocutores la norma les exige que estén de alguna forma legitimados para intervenir en la negociación del convenio colectivo del sector. Por último, el reglamento precisa cuál debe ser el número de miembros que cada banco tenga en esa comisión negociadora cuando no haya representación legal, que oscila por un lado entre 6 o 13 miembros, y además esto es muy interesante porque es la primera vez que se introduce en una norma a nivel de España, precisa que en la composición de dichas mesas negociadoras debe tenderse a tener una composición paritaria entre mujeres y hombres en los dos bancos, tanto en el empresarial como en el social. Por último, cuando en una empresa tengamos centros con representación legal de los trabajadores en unos sí y en otros no, la interlocución se producirá a través de una comisión mixta en la que intervienen, por un lado, los representantes legales de los trabajadores y, por otro lado, los sindicatos más representativos del sector. La siguiente cuestión sobre la que quiero llamar la atención es sobre cómo se produce ese proceso de la negociación de un plan de igualdad, es decir, el cómo se tiene que negociar, el calendario. Estarán viendo un cronograma en la pantalla que resume un poco las fases o los pasos de esa negociación. Como cuestiones a destacar, desde el momento en que ya nace por primera vez la obligación de tener un plan de igualdad, pues porque hemos alcanzado el umbral de la plantilla o porque lo establece el convenio colectivo como una obligación, desde ese momento la empresa tiene 3 meses para constituir una comisión negociadora. Y como mucho, la negociación, que antes no tenía una fecha límite, como mucho ahora podrá durar 1 año. 1 año para negociar, para negociar, para aprobar o acordar el plan y además también para proceder al registro del plan de igualdad, que ha dejado de ser un commodity, algo accesorio, y pasa a ser una obligación legal. De manera que tendremos una fase de diagnóstico y otra fase de negociación pura del contenido del plan y posteriormente una fase más administrativa que está vinculada al registro y en todo caso les decía que como mucho 1 año. Durante la negociación, lo novedoso de la norma es que deben levantarse actas porque esas actas van a estar, nos van a exigir aportarlas cuando registremos el plan. Esas actas pueden ser rubricadas de forma tradicional o también se admite firma digital. Y en este sentido, yo creo que hay 2 cuestiones sobre la negociación que debemos de alguna manera subrayar. La primera, el primer ojo sería que los sujetos de esa comisión negociadora van a tener los mismos derechos que los sujetos legitimados a negociar un convenio colectivo y aquí seguro que durante la negociación nos van a surgir dudas o peticiones por parte de los sindicatos respecto del crédito horario sindical que viene a ser destinado a esa negociación. Y la otra cuestión que es muy importante es que, de alguna manera, el reglamento realiza un ejercicio de transparencia y nos obliga a darle determinada información muy sensible a los negociadores. Pero, por otro lado, también en contraprestación resalta el deber de sigilo que tienen aquellas personas que formen parte de esa comisión negociadora. Bien, aunque lo cierto es que una vez finalizado ese periodo de negociación, nos podemos encontrar con que o bien tenemos acuerdo o bien no tenemos acuerdo. El deber de negociar de acuerdo al nuevo contenido del reglamento implica necesariamente que hemos de alcanzar un acuerdo en todo caso. No, esto no ha cambiado. El deber de negociar implica negociar, pero desde luego el acuerdo es altamente recomendable. Decimos que es relevante alcanzar un acuerdo porque, en primer lugar, si no alcanzamos un acuerdo durante ese periodo que les indicaba de negociación, la comisión negociadora puede recomendar a las partes acudir a los procedimientos de solución autónoma de conflictos extrajudiciales que existen para desbloquear y hacer un poco el impasse
que aproxime esa obtención del acuerdo. Es potestativo, pero es una opción. Y si no se alcanza un acuerdo, la empresa lo aprobará unilateralmente o lo puede aprobar unilateralmente. Ahora, haciendo un ejercicio por nuestra experiencia de qué ventajas tienen los planes de igualdad que son acordados respecto de los que no son acordados, yo quería comentarles 4 cuestiones, ¿no? La primera es la que tiene que ver con el tema del distintivo. La obtención del distintivo que otorga el Ministerio de Igualdad como reconocimiento a las empresas que adopten buenas prácticas en materia de igualdad va a ser más sencillo de obtener para las empresas que tengan un plan de igualdad acordado. De hecho, el reglamento establece prioridad en la concesión de ese distintivo del Ministerio a las empresas que hayan finalizado el plan de igualdad, la negociación con acuerdo, por lo que de alguna manera esta sería la principal ventaja o la primera ventaja. Otro de los incentivos que puede tener suscribir un plan de igualdad con acuerdo es que la ley de contratación del sector público establece que para una empresa pueda contratar con el sector público, con la administración, tiene que cumplir con las obligaciones de tener un plan de igualdad. Pero además, algunas administraciones públicas están yendo más allá de esa mera obligación legal de tener un plan de igualdad y están exigiendo o de alguna manera están contando como mayor baremación que el plan de igualdad se encuentre acordado o que además tenga el distintivo que otorga el Ministerio, por lo que ese acuerdo pasa de ser algo prioritario para este tipo de empresas que quieran trabajar o colaborar con la Administración, porque de alguna manera eso impacta de lleno en el negocio de la empresa. Por otro lado, el acuerdo también interesa desde ese punto de vista reputacional que indicaba en la presentación. Si nos preguntáramos cuánto vale la reputación en la empresa, un plan de igualdad aprobado unilateralmente, digamos que pues, no tiene el mismo efecto, no tiene el mismo trato o imagen a efectos de cuál es ese prestigio o imagen corporativa de la empresa que lógicamente un plan de igualdad aprobado sin ese acuerdo. En este sentido, imaginémonos 2 situaciones, ¿no? Una empresa en la que tras una negociación frustrada aprueba un plan de igualdad unilateralmente sin acuerdo y sale en prensa esa noticia de alguna manera filtrada, pues lógicamente esto puede tener una imagen negativa en la marca de la compañía que desde la empresa tendremos que saber gestionar. Por el contrario, la circunstancia del acuerdo puede evitar denuncias en la inspección de trabajo o demandas de los sindicatos sobre la validez del plan de igualdad aprobado unilateralmente y, por tanto, evitando esa conflictividad social. Pensemos, por otro lado, que además los consumidores, digamos que cada vez son más exigentes, por lo que la adopción de estos planes de igualdad de cara a ese destinatario final, que sería el consumidor de los bienes o servicios que la empresa posiciona en el mercado, ha dejado de ser un commodity para ser una exigencia social, porque se está revelando que los consumidores, en diversas estadísticas, penalizan económicamente a las empresas incumplidoras o las empresas que están menos comprometidas. Por lo que yo creo que cuando una empresa escoge quién le va a acompañar en ese asesoramiento para elaborar y negociar el plan de igualdad, debe pensar que el perfil de ese profesional debe reunir, pues para mí, en mi opinión, 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, una alta capacidad técnica, altos conocimientos, porque como veremos, el plan de igualdad es un instrumento que ha empezado a ser, o sea, ha pasado a ser ya con el reglamento, es complejo, es un instrumento de alta precisión. En segundo lado, pues una cuestión donde el profesional o la profesional aporte una gran experiencia sindical o negociadora, porque no se trata solo de saber, sino además de haber tenido esa experiencia, dado que el proceso dinamizador de la negociación es fundamental. Y por último, además, en tercer lugar, creo que también es muy recomendable valorar si el asesoramiento puede aportar algo más de valor, que como veremos o como les comentaré más adelante, y es valorar si podemos ampliar los planes de igualdad hacia lo que conviene, hacia lo que viene siendo la tendencia, que son planes de diversidad, para conectarlo directamente con el negocio. En quinto lugar, o la siguiente cuestión sería ver
¿cuál es el contenido de lo que debemos negociar? Como saben, el plan de igualdad tiene dos fases, a grosso modo, lo que es la fase de diagnóstico, que nos da la fotografía de la empresa desde esa perspectiva de género, y luego la negociación de las medidas. Pues en este apartado, tan solo comentar que el reglamento es muy minucioso en el contenido del diagnóstico y la estructura del plan, y que de alguna manera todo lo que hacemos en ese diagnóstico debe incorporarse al plan de igualdad, cuyo contenido se registrará y se hará público. Y esto es, como nos contarán posteriormente, especialmente sensible en todo lo que tiene que ver con el apartado de auditoría salarial, que es una de las novedades en las que ese reglamento más profundiza. Aunque el contenido obligatorio del plan de igualdad sería este que aparece en la presentación, con las áreas que conocemos: acceso al empleo, auditoría, promoción, corresponsabilidad, infrarrepresentación femenina. Lo cierto es que, como les indicaba, desde el punto de vista del desarrollo del plan, nosotros pensamos que el mismo debe dirigirse más hacia la negociación de un plan de diversidad y no quedarse solo en el umbral de plan de igualdad. El plan de diversidad implica tener en cuenta aspectos que van más allá del género, de si somos hombres o mujeres, e incorpora otros factores como lo son la edad, la nacionalidad, la cultura, la tendencia sexual, la condición de discapacidad, al hilo con lo que marca la Unión Europea y con lo que están haciendo pues grandes empresas del IBEX 35, en las que de alguna manera estamos dando ese salto cualitativo hacia la diversidad, ¿no? Entendemos que es más interesante aprovechar la negociación del plan de igualdad para, con algo más de esfuerzo, pero no mucho más allá, abordar un plan de diversidad, porque aporta mucho más valor en la negociación y porque además conecta directamente con el negocio de la empresa. Está mucho más relacionado con los problemas de la empresa, porque la perspectiva es más poliédrica. Pensemos en empresas que tienen presencia en distintos países, empresas donde sus trabajadores tienen distintos tipos de nacionalidades y el elemento cultural es fundamental, empresas donde las mujeres no se encuentran en la cúspide de la organización, pero no nos detenemos a analizar solamente la situación del sexo biológico, sino que además incorporamos cuestiones como la edad. Es decir, todas estas cuestiones nos llevan de alguna manera a que el plan esté alineado con acciones externas de aportación social que estén vinculadas a la diversidad, para poder no solo cumplir el expediente, sino de alguna manera pues hacer crecer a la compañía, ¿no? Y por último, yo quería hablarles de las particularidades que tiene la negociación de un plan de igualdad o de diversidad a nivel de grupo de empresa. La siguiente cuestión es: ¿cuándo es posible o es conveniente negociar un plan de igualdad a nivel de grupo? Es una de las cuestiones más novedosas del reglamento, y es que precisamente introduce la posibilidad de negociar planes de igualdad de grupos empresas, bien con todas las empresas o solo con algunas de las empresas del grupo. Los requisitos que establece el reglamento para poder negociar este tipo de planes de igualdad son tres. En primer lugar, debe existir acuerdo con las organizaciones sindicales legitimadas. En segundo lugar, debemos justificar la conveniencia de negociar el grupo en función de las características de las empresas que lo conforman. Y en tercer lugar, aunque las medidas sean del grupo, es decir, el plan sea del grupo en su totalidad, el diagnóstico de situación sí que tiene que ser de cada una de las empresas. Es decir, la auditoría salarial, por ejemplo, será de cada una de las empresas, o el análisis de la selección y la contratación. En estos casos se negociará con los sindicatos que estén legitimados para negociar el convenio colectivo del sector, de acuerdo con lo que establece el título tercero del Estatuto de los Trabajadores. Y en mi opinión, hay otra serie de cuestiones que pueden influir en estos momentos, si alguna empresa se está planteando, algún grupo, negociar un plan de igualdad, y que son importantes tener en cuenta los efectos de inclinar la balanza hacia si negocio el plan de igualdad del grupo o bien negocio uno por cada empresa.
Una de las cuestiones que tendremos que valorar es que se trata de una decisión estratégica que lógicamente impacta en el coste. ¿Cuánto me va a costar negociar un plan de igualdad de grupo versus, por ejemplo, uno por cada una de las 18, 20, 25, 5 empresas que conformen el grupo? Lógicamente, en todo esto hay una parte de optimización del proceso, el desgaste, es decir, cuántas veces me voy a tener que sentar a negociar, cuánto voy a tardar en tiempo en esas negociaciones, si lo hago de forma agrupada o lo hago individualmente. Luego, también valoraremos la interlocución sindical. Si nos encontramos ante la ausencia de representación legal de los trabajadores y ya tengo que negociar con las organizaciones sindicales, pues igual ya que negocio el plan lo hago para todo el grupo, porque el interlocutor no cambiaría. Hay otra cuestión que lógicamente puede impactar, que es el impacto mediático. Y yo creo que, en mi opinión, ahora vamos a ver más una tendencia del mercado a negociar planes de igualdad de grupo, no solo por una cuestión de ahorro en costes o de eficiencia, porque antes ya se podía, sino por otros motivos también. Y es porque, por ejemplo, la obtención del distintivo, como ese reconocimiento que otorga el Ministerio de Igualdad, ya no es un obstáculo. A fecha, es decir, hasta la entrada en vigor del reglamento, los planes de igualdad que se negociaran de grupo no podían ser beneficiarios del distintivo del Ministerio, puesto que se exigía uno por cada una de las empresas, uno por CIF. Sin embargo, ahora sí que se permite solicitar el distintivo en planes de igualdad en grupo de empresas, por lo que ese obstáculo inicial ha desaparecido. Luego, por otro lado, también en muchos grupos de empresa tienen su propio convenio colectivo de grupo, por lo que en esos casos parece lógico que sea la tendencia natural continuar con un plan de igualdad de grupo, aunque no sea en este caso obligatorio, es decir, también se puede hacer por empresas que apliquen distintos convenios. Pero bueno, son estos puntos de eficiencia, de interlocución social, de poder obtener a esos distintivos y de que al final son decisiones estratégicas las que de alguna manera van a influir en la decisión meditada de la empresa de si utilizar esta ruta o bien la negociación individual de cada uno de ellos. Y con esto yo cedo la palabra a mi compañero, a Pedro Llorente, que nos va a hablar de la parte salarial. Pues muchas gracias, Patricia, y gracias a la asociación por la invitación que nos ha hecho, a Charo por su presentación y a todos ustedes por compartir esta tarde pues hablando de este tema que ha venido, como hablamos hace semanas, del teletrabajo que se quedaba y va a quedarse entre nosotros. Pues estoy convencido, digo que casi todos lo estamos, de que todas las cuestiones relacionadas con el principio de igualdad, principio constitucional de igualdad, y en concreto el que ahora voy a explicar es la igualdad. Las siguientes diapositivas vamos a tratar de abordar de una manera simple y lo más rápidamente posible, para acogernos a los límites temporales que nos han asignado, cómo regula este decreto 902 los aspectos de igualdad retributiva. Con cada puede decir que llevamos tiempo esperando, es decir, el decreto ley 6/2019, que fue el que modificó el Estatuto de los Trabajadores, en concreto el artículo 28, se aprobó el 1 de marzo del 19. Dio un periodo para su desarrollo de 6 meses, que se ha incumplido ampliamente. Estamos a 13, se aprobaron o se publicaron estos decretos el día 13 de octubre del año en curso. Y además este en concreto, el de igualdad retributiva, tiene otra vacatio legis, otro periodo temporal de entrada en vigencia hasta el 6 meses después de su publicación. Bueno, vamos a abordar en primer lugar qué diferencias conceptuales básicas existen entre el registro salarial, la auditoría salarial, la brecha salarial y la discriminación salarial. El registro salarial, yo prefiero llamarlo retributivo porque, como veremos ahora, es mucho más amplio. Es, por así decirlo, una fotografía de las retribuciones que abona la empresa a sus trabajadores. Hablamos de empresa y nos referimos a todo tipo de empresas, con independencia de su dimensión,
que tienen la obligación, es una obligación, de tener este registro. A mí me recuerda mucho a, mutatis mutandis, hablando ya de otros temas, claro, al registro horario que se aprobó pues hace ya 1 año y medio y que con independencia de que se hicieran horas extraordinarias o no, había que tener el registro horario. Bueno, pues aquí, con independencia de que haya o no, o se presuma que haya brecha salarial, tiene que existir esa obligación de tener un registro retributivo. Aquí hay que hacer una precisión y creo que es interesante que aunque se aplica a todas las empresas, con independencia de su dimensión, el Real Decreto 902 en sus versiones iniciales incluía un registro simplificado para las empresas de menos de 10 personas trabajadoras. Y eso suponía tener menos cargas administrativas y ofrecer una información menos desagregada. Esa previsión pues cayó durante el tiempo que ha estado tramitándose este decreto y no aparece en la versión final. Y este grado de desagregación o desglose es uno de los elementos, creo que más relevantes dentro del registro retributivo. El desglose, obviamente, tiene que ser por sexo, pero tiene que ser también de la media aritmética y de la mediana de lo realmente percibido en función de todas las retribuciones en cada grupo profesional, en cada categoría profesional, nivel puesto o, dice la norma, cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Por cierto, otra precisión, la mediana no se menciona en el artículo 28 del Estatuto. El artículo 28 habla de valores medios, o sea, medias aritméticas. Pero el Consejo de Estado, cuando tuvo que analizar el decreto, pues lo dio por bueno. En fin, no siempre coincide la media aritmética con la mediana. La mediana, por así decirlo, son los valores que están en el centro de la serie de datos, en este caso retributivos, que pueda tener una empresa. A su vez, este grado de desagregación deberá tenerse también en atención a la naturaleza de la retribución. Hablaba hace un momento que pues ya hemos asumido el concepto de registro salarial, pero lo cierto es que aquí se incluye el salario base y los complementos y cada una de las percepciones que también son extrasalariales. Es decir, indemnizaciones por traslados, por suspensiones, suplidos o compensaciones de gastos o prestaciones o indemnizaciones de seguridad social, por poner algunos de estos ejemplos de percepciones o retribuciones extrasalariales. Otra cuestión que ha sido objeto de debate es que el registro debe incorporar la información salarial de toda la plantilla. Y toda la plantilla incorpora también a personal directivo y altos cargos. El Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 28, solo habla de plantilla, sin mencionar a los cargos directivos y a los altos cargos. Podríamos plantearnos, como lo comentamos antes con el concepto de mediana, si el decreto 902 se ha extralimitado de la habilitación que le hacía el decreto ley 6/2019 y en su concreto el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues tampoco el Consejo de Estado entró en su dictamen en este punto. Si me permiten, a mi juicio, lo que sí que estaría claro que aquella parte del management de la empresa que se limita pura y simplemente al mero desempeño de ser consejero o miembro de los órganos de administración de la sociedad, no estaría afectado por la aplicación del Real Decreto 902/2020. ¿Qué pasa si esta media aritmética o la mediana de las retribuciones totales de los hombres pues son superiores a los de las mujeres en un 25% o más? Si es una empresa que está obligada a realizar auditoría salarial, en el registro tiene que incluir, que es otra obligación, una justificación objetiva de esa diferencia. Es decir, una justificación que no está relacionada con el sexo de las personas trabajadoras de la empresa. Otra pregunta, y esto va a raíz de lo que comentaba Patricia anteriormente. ¿Podemos incurrir en discriminación pese a la justificación objetiva? Pues la respuesta tiene que ser afirmativa. El que se justifique no significa que se subsane o que se enerve de manera automática la posible discriminación salarial que se produzca en la empresa. La posible justificación que emplee la empresa
no excluirá que la diferencia retributiva existente, da igual el porcentaje, pueda ser un indicio de discriminación. Y aquí entramos ya en el terreno de los indicios y la inversión de la carga de la prueba que, como saben, en el método judicial, en los casos de discriminación corresponde por aquel al que se le imputa, no al que la aleja. Y por último, en relación con el registro, una última cuestión. Hay muchas, pero yo he elegido quizás aquellas en las que pueden tener un efecto más práctico, y es qué pasa si me quedo un poquito por debajo de ese 25%. Tengo también que justificar de manera objetiva y que conste en el registro las razones de esta diferencia, los motivos objetivos. Bueno, la ley o el decreto no lo exige, pero yo sí que recomendaría que se hiciera. Porque si es posible que ese efecto escalón se dé, un 25% es un porcentaje amplio, pues puede existir discriminación por debajo de ese umbral y que la Inspección de Trabajo o la autoridad laboral nos exija su corrección. El segundo concepto es el de auditoría retributiva o salarial, mejor también referirnos a auditoría retributiva. Si el registro es una foto, vamos a decirlo, fija, podemos decir que aquí la auditoría salarial, si se me permite la expresión, es un análisis mucho más completo, más sistemático de cómo funcionan las retribuciones en la empresa. Aquí las empresas que están obligadas a esta auditoría salarial son las que tienen que elaborar un plan de igualdad en los plazos que nos ha comentado Patricia anteriormente, porque así lo obliga a la norma, o porque el convenio colectivo también lo exige, o porque ha sido decisión de la autoridad laboral que lo ha impuesto. Veremos luego el régimen sancionador al respecto. Pero también lo puede asumir voluntariamente la empresa. Hay dos obligaciones fundamentales dentro de lo que es la auditoría retributiva. En primer lugar, realizar un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa, que tiene que reflejar la realidad de la evaluación de los puestos de trabajo. La evaluación de los puestos de trabajo, para mí, me parece, y yo creo que lo compartimos todos, es la clave de bóveda de todo este edificio que se articula en torno a la brecha salarial y la igualdad retributiva. Ese diagnóstico pues, supone asignar normalmente un valor numérico en función de factores que concurran en esos puestos, en esa evaluación de puestos de trabajo, bien sea por tareas, funciones, sector en el que tiene la actividad la empresa, el tipo de organización, y también que detecte esa parte inicial, ese diagnóstico, los factores desencadenantes o que se entiende que han desencadenado las desigualdades retributivas, como pueden ser, por ejemplo, pues la ausencia de medidas de conciliación o de corresponsabilidad en la empresa, o dificultades de promoción profesional, pues por exigencias de la movilidad o de disponibilidad no justificadas. Y en segundo lugar, la auditoría tiene que tener un plan de actuación. No solamente es una medida preventiva, sino también correctiva y tiene que establecerse pues toda una serie de objetivos de actuaciones con su cronograma correspondiente y su responsable de implantación para corregir precisamente esas desigualdades retributivas. Dos cuestiones de las auditorías salariales relacionadas con el plan de igualdad. En primer lugar, el resultado de la auditoría se incluirá en el plan de igualdad y esto es relevante, es muy importante desde el punto de vista de acceso público a esta información a la que haré referencia. Y en segundo lugar, la vigencia de la auditoría. ¿Cuánto tiempo nos vale la auditoría retributiva que realicemos? Bueno, pues será la misma que la del plan de igualdad. En principio, 4 años, salvo que en el propio plan se determine una vigencia inferior. Esta mención precisamente también se ha incluido en las fases últimas de tramitación del Real Decreto, porque en los primeros borradores no se establecía esta posibilidad de que hubiera más frecuencia en la emisión de las auditorías retributivas que la propia vigencia del plan de igualdad. Hemos hablado de estos dos instrumentos, del registro y de la auditoría retributiva, y ahora entramos en otro concepto que es el medular, que es el de brecha salarial y muy vinculado al mismo el de la valoración de los puestos de trabajo. Hemos venido y se viene hablando comúnmente de brecha salarial, pero lo cierto es que ni la Ley Orgánica de Igualdad, ni el Estatuto de los Trabajadores, ni el decreto del 902
hacen una definición de qué se entiende por brecha salarial. De hecho, en el trámite de audiencia pública del decreto, un sindicato, la CIF, la Confederación Internacional Galega, hizo una alegación explícita para que se definiera qué se entendía por brecha salarial. Bueno, el decreto no lo tuvo a bien acoger esta alegación, pero bueno, entendemos que hay brecha salarial cuando hablamos de diferencias retributivas en trabajos de igual valor, cuando hablamos de trabajos, de valoración de puestos de trabajo, y cuando hablamos, al fin y al cabo, de que no cabe ni en convenio colectivo ni por mejora empresarial un salario distinto entre mujeres y hombres si sus trabajos tienen el mismo valor. Y aquí viene el concepto de trabajo de igual valor, que ya estuvo dándole muchas vueltas la Comisión Europea. Hay una recomendación del año 2014 que se acogió en la modificación del Real Decreto del Estatuto por el Real Decreto Ley 6/2019 y que por primera vez el Decreto 902 pues nos lo aclara de una manera más detallada. Y viene a decir que tienen igual, o el mismo valor, dos trabajos que coincidan o sean equivalentes en los siguientes aspectos. Primero, que coincidan en la naturaleza de sus funciones o tareas. Esto es, en su contenido esencial, que puede estar fijado por la ley o, como sabemos todos, por el convenio colectivo. En segundo lugar, que coincidan en las condiciones educativas, es decir, en las cualificaciones regladas que se requieran. En tercer término, pues que coincidan en las condiciones profesionales y de formación, esto es, la experiencia, la formación no reglada que se exija. Y, por último, tenemos que tener también en cuenta que a tales efectos serán muy relevantes factores y condiciones de desempeño en los puestos de trabajo. Y aquí tiene una vinculación con la prevención de riesgos laborales, que también hacía una mención en los primeros borradores del Real Decreto y que se cayó en su tramitación, y que ha venido a sintetizarlos de manera ejemplificativa, no como un numerus clausus, no como un elenco cerrado, el propio decreto, como pueden ser pues la penosidad, la dificultad, las posturas forzadas, movimientos repetitivos, la destreza, la polivalencia, habilidades sociales, los soft skills o hard skills que puedan, por tanto, determinar esa mejor valoración más acotada, más objetiva del puesto de trabajo. Bien, bueno, pero ¿qué relevancia tiene la valoración de los puestos de trabajo en este marco de detección de la brecha salarial? Pues para mí creo que muchísima. Y creo que también lo compartís vosotros, ¿no? Pues la determinación de la existencia o no de esa brecha salarial va a pivotar fundamentalmente si los puestos de trabajo están bien valorados o mal valorados. Esta cuestión pues la tienen por lo general bien resueltas las grandes empresas que vienen trabajando en esos sistemas, muchos de ellos complejos, de valoración de puestos de trabajo, y no tanto en las empresas de dimensión reducida. La valoración de puestos de trabajo no solamente nos ayuda a cumplir con la ley, que es lo que nos está exigiendo la norma, sino también hacer un completo análisis del sistema retributivo de la empresa y, en fin y al cabo, de su productividad. Es decir, permite crear una jerarquía más allá de del organigrama, de los diferentes niveles de reporting que haya dentro de la empresa, y permite definir pues bandas retributivas para cada nivel, facilitando, por ejemplo, la comparación en el mercado para ese puesto de trabajo concreto. Bien, hasta aquí hemos visto estos conceptos, ¿no? Que al fin y al cabo pues son los que son la base de lo que es el decreto 902. Y ahora vamos a pasar a ver en la siguiente slide un poco otra serie de cuestiones que nos hemos ido planteando a medida que, bueno, pues que el decreto se ha ido desgranando. Es verdad que es muy reciente, pero que ya tenemos consultas por parte de clientes y que hemos tenido que darle contestación. La siguiente pregunta es, bien, ¿qué acceso y qué publicidad hay a toda esta información que va a derivarse de los registros, de las auditorías? Bueno, pues esta es una cuestión extremadamente sensible, como podéis comprender. Primero, vamos a hablar del acceso al registro salarial. La norma ya te fija de entrada una obligación de consulta. Es decir, hay que consultar a la representación legal de los trabajadores
al menos con 10 días de anticipación, la elaboración del registro o su posible modificación. Y en segundo lugar, la empresa deberá facilitar a la RLT, si existe y lo solicita, ahora digo por qué si existe, el contenido íntegro del registro. Por tanto, será la RLT el que sea el cauce de comunicación de esa información a los trabajadores. Una anécdota al respecto. En los textos iniciales del decreto no se decía nada sobre el acceso directo, no a través de la RLT, de los trabajadores al registro cuando no hubiera RLT. Si no había RLT, pues no podía hacerse a través de la misma. Se olvidaron de regularlo y fue a través de una aportación de una ciudadana que hizo en el periodo de consulta pública esta cuestión y se solucionó en el texto final. Pues bueno, si no existe RLT, la empresa debe facilitar a los trabajadores que así lo soliciten solo las diferencias existentes entre la retribución promediada entre hombres y mujeres, con el grado de desagregación que hemos visto en función de la naturaleza de la retribución y por el sistema de clasificación aplicable por grupo, categoría o nivel. Por tanto, no es una información mucho más limitada a la que tiene acceso la RLT, que es plena al registro. En cuanto al acceso a la auditoría salarial, pues como nos ha comentado Patricia, si la RLT o los sindicatos están presentes en la comisión negociadora del plan de igualdad, van a tener acceso a esa auditoría del plan, a esa auditoría salarial, porque forma parte del plan como contenido obligatorio, pero también, y este es un aspecto sumamente sensible y relevante, el público en general. ¿Por qué? Porque al ser contenido obligatorio la auditoría del plan, y el plan, ya como decía muy gráficamente Patricia, su registro no es un commodity, ya es una obligación, su inscripción en el RESCON, en el registro de convenios, pues tendrá acceso público todo su contenido. Y ojo, allí tendrá acceso público todos los salarios de la plantilla y también el del personal directivo y de altos cargos. Esto supone, por tanto, un paso importantísimo en la transparencia de las empresas en línea con lo que ya se ha iniciado en el marco regulatorio mercantil, que ahora en la siguiente slide podemos verlo, no se ve muy pequeñito, pero lo podrán ver con mayor detalle si lo amplían, que es lo que ya se empezó a realizar hace unos años con los estados de información no financiera que acompañan al informe de gestión de las cuentas anuales. Estos informes, como saben, pues lo tienen que rendir las empresas de una determinada dimensión en función de parámetros como es el patrimonio, el volumen de negocio o el número de trabajadores, y que a partir de finales del año que viene pues van a ver de una manera significativamente intensa el incremento de la transparencia en materia retributiva que tienen que rendir. En concreto, en materia de brecha salarial, no se especifican los motivos a los que se debe la brecha salarial, por tanto, no solo puede obedecer a una cuestión de sexo o de género, sino también de raza o nacionalidad, y también se establece esa obligación de incluir la retribución media de los consejeros y directivos, los que estaban excluidos, a mi juicio, del registro salarial, incluyendo pues la retribución variable, dietas, indemnizaciones, incluso pues todo lo que son los pagos de los sistemas de previsión complementaria o de ahorro a largo plazo que articule la empresa. Este registro, estos estados que acompañan las cuentas, este informe de información financiera que acompaña las cuentas anuales se registra en el registro mercantil, por tanto es público, mayor transparencia cuando se depositen las cuentas, y creemos que hay unas 1.500 empresas que estarían obligadas a aportar esta información. De las 16 que han aportado información no financiera sobre los temas de brecha salarial, 3 hemos detectado que tienen brecha salarial superior al 25% y una superior al 31%. Pero como decía, ni la regulación ni la verificación de los estados de información no financiera se deduce que esto sea exclusivamente debido a una razón de género, sino que puede ser perfectamente pues, por la edad, la raza o la nacionalidad. ¿Qué duda cabe que esta información con respecto complementada con la que va a ofrecer el registro de auditoría salarial y por tanto los planes de igualdad, pues van a tener una importancia muy relevante en términos de RSC, de responsabilidad social corporativa? Patricia se refería
a ello y los inversores, los proxy advisors o los propios clientes de las empresas, pues tendrán en cuenta precisamente ese grado de transparencia, ese grado de apertura en esta información por parte de las empresas. Muy rápidamente, en la siguiente diapositiva, pues tenemos una serie de herramientas que existen pues, para realizar lo que venimos hablando, el diagnóstico, valorar los puestos de trabajo o realizar una auditoría salarial. El propio Ministerio de Igualdad tiene una herramienta, a nuestro juicio, muy farragosa, hay que introducir muchos datos, la Generalitat de Cataluña, y este es un campo de actuación donde entendemos que va a haber un movimiento importante donde las consultoras y los despachos de abogados como el nuestro, pues podemos ayudar y acompañar a nuestros clientes a la hora de anticiparnos y adoptar estas medidas de cara a su verificación posteriormente por la Inspección de Trabajo, por la autoridad laboral. Incluso en el País Vasco pues hay una homologación de estas consultoras externas. Y aquí simplemente mencionar que en versiones anteriores también del decreto, me estoy refiriendo mucho a la génesis del decreto 902, pues se incluía una auditoría externa añadida a la auditoría retributiva que podía hacer la empresa con sus propios medios o incluso externalizados, y que esa auditoría se dirigiría a la inspección y incluso a los trabajadores de la empresa a través de su representación legal para ver si se cumplía eficazmente con los mandatos de la norma. Bueno, esta auditoría externa al final ha sido suprimida y, por tanto, la empresa a la hora de hacer esa auditoría retributiva puede hacerlo con sus medios propios o contratándolo externamente a los profesionales. Por último, pues, ¿qué consecuencias conlleva el incumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad retributiva y en planes de igualdad, de los que ha hablado Patricia al principio? Pues obviamente aquí hay un incentivo claro, un incentivo, vamos a decirlo, negativo a cumplir, que es la aplicación de medidas disciplinarias. Medidas disciplinarias en el sentido sancionador que se atribuye a la Inspección de Trabajo y a la autoridad laboral. Bueno, en esta slide hemos puesto los tres principales incumplimientos. Un primer bloque que sería si la empresa incurre en diferencias retributivas que no están justificadas, ¿qué puede pasar? Pues en primer lugar que la inspección, y yo creo que es su manera de actuar generalmente así, hará advertencias o requerimientos para que se subsanen esas diferencias, siempre y cuando no haya perjuicios directos, por ejemplo, por el porcentaje de las porque el porcentaje de las diferencias retributivas sea muy amplio y, por tanto, se presuma ese perjuicio directo, o porque aprecie que hay un ánimo una intencionalidad, un ánimo de incumplimiento de la norma, o porque hay una denuncia previa, que, como saben, cuando hay denuncia previa por parte del ciudadano, tiene obligación de investigarla la inspección. Si estos requerimientos o estas advertencias pues, no son atendidos, o se aprecia ese incumplimiento grave con esos perjuicios directos de manera irreparable o que hay una intencionalidad por parte de la empresa, hay una doble posible calificación, o como infracción muy grave o como infracción grave. El artículo 8.12 de la LISOS, que por cierto no ha sido modificado en el Decreto Ley 6/2019, se sanciona de una manera importante si se incurre en una discriminación, sea directa o indirecta. La sanción puede ir desde los 6.250 euros hasta los 187.000 aproximadamente, pero también aquí se anuda una serie de sanciones accesorias, como puede ser la pérdida de ayudas, bonificaciones o, en materia de fomento del empleo, e incluso su acceso durante un tiempo determinado. Puede ser que sea calificada como grave precisamente pues porque no concurre esa animosidad o esa voluntariedad, ese elemento subjetivo, y que, como por ejemplo, pues que en el recibo de salarios pues no figuren todos los complementos que pueden poner de manifiesto esa diferencia entre hombres y mujeres. Aquí la sanción va desde los 626 euros a los 6.250. Un tema que me gustaría apuntar, solamente apuntar. Está en tramitación un reglamento general, una modificación, perdón, del reglamento general sobre el procedimiento para imponer sanciones por infracciones en el orden social. Este decreto tiene la habilitación de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, para actualizar las cuantías de las sanciones. Hasta ahora no conocemos su texto, pero bueno, esa actualización, que entre comillas, no está exento que se realice también sobre las sanciones que se apliquen a las infracciones en materia de
pues de incumplimiento de igualdad retributiva o de transparencia retributiva o de las obligaciones en materia de planes de igualdad. Este es el segundo bloque, el que ¿qué pasa si no tengo un plan de igualdad o no lo he negociado debidamente? Pues igual que comentábamos hace un momento, en caso de que se produzca un incumplimiento grave y de perjuicios irreparables directos, pues podrá tener su calificación como muy grave. Mayor discusión creo que tiene el tercer bloque, que es el ¿qué pasa si no tengo el registro? Y esto también un poco lo llevo a cuando surgió el registro salarial. ¿Es una infracción leve? ¿Es una infracción grave? Yo creo que la inspección en este caso, el enfoque, no es fundamentalmente comprobar si existe o no el registro, porque el registro es un elemento instrumental, es un elemento para comprobar, como lo era el registro horario, para comprobar si se cotizaban o no las horas extraordinarias, pues para comprobar si existe o no esa igualdad retributiva. Simplemente acabar la exposición un poco expresando cuál creemos que va a ser la dinámica que va a tener la inspección de trabajo a partir de ahora. Existe desde hace mucho tiempo una campaña de inspectora en materia de brecha salarial, que está incluida dentro de la materia de igualdad laboral, que se programa anualmente con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las competentes en esta materia a efectos sancionadores y que desde hace 2 años, lo mismo que se hizo con los aspectos en materia de temporalidad fraudulenta y parcialidad también fraudulenta, la inspección tiene una herramienta de Big Data, que se denomina la herramienta de lucha contra el fraude, que cruza los datos con la Tesorería General de Seguridad Social y que le ofrece pues, amplias posibilidades en este campo para definir perfiles de posibles discriminaciones salariales entre hombres y mujeres que luego pueden ser investigadas pues, por las inspecciones a nivel provincial y sobre las cuales pues, tendrá que justificar adecuadamente la empresa. La inspección no solamente tiene acceso a los datos de las percepciones salariales, sino también las extrasalariales, con el sistema de liquidación directa de las cotizaciones sociales, que también se implantó hace unos cuantos años, tienen también acceso directo a esa información. Por lo tanto, no es descartable que cuando en abril de 2021 ya sea exigible plenamente toda esta modificación normativa, pues que haya una actuación potente por parte de la inspección, se apruebe un criterio operativo de la misma y se utilicen todos los medios a disposición que tiene, entre ellos pues es la herramienta de la lucha contra el fraude. Y ya sí que acabo con algo importante. El Real Decreto establece que la información retributiva o la ausencia de la misma podrá servir para llevar a cabo acciones administrativas como las que hemos visto, sancionadoras, pero también acciones judiciales. Y destaca un procedimiento que es el procedimiento de oficio, que está contenido en la ley de la jurisdicción social, de la jurisdicción social. Y esto significa que si en el proceso de inspección, la inspección de trabajo, en las actas de infracción o en las comunicaciones que realice, constata la existencia de una discriminación por razón de sexo, pues inmediatamente se abre de oficio el procedimiento judicial y la jurisdicción social tendrá que confirmar o no esa determinación inicial por parte de la inspección. Y nada más por mi parte. Yo creo que ahora podemos abrir un turno de preguntas al respecto. Fenomenal. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Patricia, por la claridad de la exposición. Yo creo que, bueno, a partir de este momento, como decimos, vamos a abrir una ronda de preguntas. Sabéis que podéis, lo decía al principio a todos los asistentes, realizar preguntas a través del chat. De momento, mientras redactáis, bueno, vamos a empezar a lanzar alguna pregunta. Patricia, ¿merece la pena darse prisa aprobando un plan de igualdad antes del 14 de enero para tener más tiempo para adaptarse a la nueva normativa? Vamos a ver, el
Es verdad que algunas empresas, una de las cuestiones que se han planteado es, bueno, yo sí tengo un plan de igualdad aprobado con carácter previo al 14 de enero del 21, el 14 de enero del año que viene, gano en tiempo porque de alguna manera el reglamento me establece un plazo de 12 meses para tener que adaptar el contenido de mi plan de igualdad vigente a las nuevas obligaciones que me impone. El tema es que nos vamos a encontrar con un impedimento, un obstáculo, que es el tema del registro. Una empresa que no negocie el plan de igualdad y que lo apruebe unilateralmente antes del 14 de enero, precisamente con ese fin, ¿no? Con un fin de ganar tiempo a, ganar tiempo a la ley, ¿no? Lo bien cierto es que no va a poder registrar. Yo personalmente estuve hablando hice la consulta en el REGCON en el mes de septiembre y me confirmaron que los planes de igualdad que se aprueban unilateralmente y que no están negociados no están siendo objeto de registro. Como el registro ahora es una cuestión que es obligatoria, el mero hecho de correr no nos serviría de nada si no negociamos el plan de igualdad. Perfecto. Vamos a ver, ¿con qué frecuencia puede acceder la RLT al registro salarial? Pedro. No te oigo. No sé Sí, ahora, perdonad. Ahora, disculpa. No sé si nos estáis viendo porque la cámara tampoco veo al resto de Sí. los... No, vamos a ver. Pues esta es una de las cuestiones que no especifica el Real Decreto, ¿no? La transparencia salarial, yo creo que es un principio que defiende a ultranza la normativa y que implica pues su mayor accesibilidad por parte de los trabajadores y la RLT, ¿no? En el caso de la RLT, al no regularlo, yo creo que aquí sería de aplicación tanto supletoria, vamos a decirlo así, el artículo 64 del Estatuto, que en su apartado tercero, si recuerdo bien, dice que también tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, por tanto el criterio sería la anualidad, toda la información relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato de oportunidades, ¿no? Y en la que debe incluirse el registro previsto en el artículo 28.2 y los datos que el registro contenga. Muy bien. José Miguel, bueno, en todo caso, bueno, bienvenido. Tampoco hasta ahora te hemos dado opción. A partir de ahora, bueno, pues responder alguna de las preguntas si quieres. ¿Qué ocurre con la comisión negociadora si no tengo representación legal de los trabajadores y convoco a los sindicatos mayoritarios y solo contesta uno en el plazo de 10 días? ¿Queda constituida la comisión negociadora del plan de igualdad? Sí, efectivamente, cuando no hay representación legal de los trabajadores, lo que dice el Real Decreto es que la negociación tiene que hacerse con los sindicatos mayoritarios en cada sector. A partir de aquí se comunica con ellos y aparte de la representación que puedan tener esos sindicatos en función de su representatividad en el sector, lo que ocurre es que tienen un plazo de 10 días para contestar a ese requerimiento por parte de la empresa. Lo que dice el Real Decreto es que si aquel que no conteste es como que no formará parte de la comisión negociadora. Bastaría, bajo mi punto de vista, con que contestara uno, ya fuera UGT, comisiones obreras o sindicatos de cualquier comunidad autónoma que sean más representativos en ese sector y en esa comunidad autónoma, para que quedara constituida la comisión negociadora. Es decir, poniendo un ejemplo, si tenemos que citar a UGT y a comisiones y solo contesta comisiones, en ese plazo de 10 días, en principio, quien formaría parte de la comisión negociadora sería comisiones, UGT el que haya contestado. Vale. Cuando pueden negociar las secciones sindicales y los representantes legales de los trabajadores, ¿quién decide los legitimados para negociar? Sí, yo creo que en este Real Decreto se han centrado mucho o han hecho similitud con la negociación de los convenios colectivos. Entonces, a la hora de negociar un convenio, igual que ahora para el plan de igualdad, lo pueden negociar lo que son la representación legal de los trabajadores, delegados de personal o comités de empresa, o lo pueden negociar las secciones sindicales siempre que tengan la mayoría de los miembros del comité de empresa. ¿Quién lo decide? Lo deciden ellos, es decir,
como decimos para los convenios colectivos, el primero que diga, oye, quiero negociar, ese es el que va a negociar, siempre y cuando, como digo, las secciones sindicales tengan la mayoría dentro de lo que es el comité de empresa o la representación legal de los trabajadores. A ver, si tengo también para ti, si tengo trabajadores temporales que han trabajado más de 100 días y llego a los 50 trabajadores, pero una vez extinguidos estos contratos me quedo con 40 trabajadores, ¿debo realizar el plan de igualdad obligatoriamente? Sí, esto también el Real Decreto lo deja claro, pone el umbral numérico en los 50 trabajadores, pero si en cualquier momento hay una serie de trabajadores que se dan de baja o los trabajadores temporales que acaban el contrato, pero sí que son computables porque han trabajado más de 100 días, en cualquier caso habrá obligación de negociar ese plan de igualdad, aunque bajen del umbral de los 50. Muy bien. Patricia, ¿puedo negociar un plan de igualdad por centro de trabajo en vez de por empresa? Hola, Charo. Pues la verdad es que no. La verdad es que en algunas ocasiones puede suceder que la empresa aglutine en un único centro de trabajo, pues el 80 o el 90% de toda su plantilla y se nos haga y se plantee, ¿no?, esta disyuntiva, pero lo cierto es que no, porque el reglamento establece claramente que el ámbito de negociador será la empresa. A los efectos de la negociación. Otra cuestión distinta son las medidas concretas que, a la luz del diagnóstico, sean convenientes establecer en un centro de trabajo donde de alguna manera se establece una determinada situación de desigualdad que requiere un mayor esfuerzo o alguna medida específica, pero a lo que es la negociación es por empresa o por grupo de empresa. Bien, sí, como habías matizado además, que es la novedad, ¿no?, que se ha incorporado en este Real Decreto. Pedro, ¿la información del registro sobre el personal directivo y altos cargos se puede dar sin desglose entre ellos? Pues tampoco se aclara esta cuestión en el Real Decreto, ¿no? No se especifica. Luego se puede agregar, pero como vemos aquí, el principio que preside toda la normativa recientemente aprobada es el de transparencia. Hacíamos una referencia también a la normativa mercantil en los estados de información no financiera que acompaña las cuentas anuales. La tendencia, claramente la tendencia internacional, la tendencia en la regulación de la Unión Europea va dirigida a exigir pues, mayores niveles, mayores cotas de transparencia. Hay una consulta pública en la Unión Europea precisamente sobre el mayor grado que se puede realizar en la retribución de los administradores con respecto a la media de las retribuciones de la plantilla, con el fin de que sean proporcionales. Por tanto, yo creo que nada impediría ir a una paquetización, si se me permite la palabra, o una agrupación de las retribuciones de los directivos o altos cargos, pero bueno, aquí quizás correríamos el riesgo de que la autoridad inspectora o laboral nos exija esa segregación, esa desagregación, precisamente en aras del cumplimiento efectivo del principio de transparencia retributiva, ¿no? Pues estupendo, no sé si hay alguna cuestión Hay una cuestión que sí. plantea Tomás Muro en el chat, que dice textualmente cómo se resuelve el aparente conflicto con la protección de datos de carácter personal. Bueno, mi opinión aquí, y dejo abierta también el debate a los dos compañeros de ponencia, es que llama la atención que en los primeros borradores del decreto no se hacía referencia alguna a materia de protección de datos, ¿no? Y en el que está publicado en el BOE, en el artículo 1, pues se dice el objeto del Real Decreto, y dice todo, una coletilla, dice, y de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, la Ley Orgánica 3/2018, en fin, creo que pueden darse, por el grado de segregación o de desglose precisamente de las retribuciones, aunque no se identifique con sus nombres y apellidos, sí que puede darse una identificación de las personas claramente que perciben esas retribuciones o en las que se están comparando, ¿no? Aquí echo de menos quizás algún pronunciamiento, como lo hemos tenido de la Agencia de Protección de Datos en cuestiones laborales, y en la pandemia lo hemos visto en múltiples ocasiones como consecuencia de la adopción de medidas preventivas, ¿no?
en el que se coordinen los principios básicos que admite la jurisprudencia comunitaria de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad a la hora de la protección de datos personales, ¿no? No sé cómo lo veis el resto, Patricia, José Miguel, en este sentido. Hola, yo sí que entiendo que puede ir, pues es una buena pregunta, porque si vamos a desglosar todos los salarios, todo el régimen salarial, incluyendo lo que son altos directivos y demás, que estoy de acuerdo con Pedro cuando decía que el artículo 28 del estatuto no habla de altos directivos. De hecho, la relación de alta dirección se regula, no está ni siquiera en el estatuto de los trabajadores, se regula por un real decreto de alta dirección. Con lo cual, bueno, está metido ahí, pero sí que probablemente tendrán que arbitrar algún mecanismo para que, porque si lo vamos a dar por categorías profesionales, pues evidentemente no vamos a saber nombres, apellidos ni DNIs, pero si nos vamos a un alto directivo o a un director general, va a ser muy fácil determinar quién es el director general de una compañía y lo que cobra, con lo cual sí que estaríamos rozando la ilegalidad en cuanto a la protección de datos, y yo creo que estoy de acuerdo con Pedro que la Agencia de Protección de Datos va a tener que decir algo sobre esto, o a ver cómo se hace para que no vayamos en contra de esa protección de datos. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta que hace María Caro. El plazo de 3 meses para la creación de la Comisión de Igualdad cuenta desde el momento que se llega al umbral de 50 trabajadores. Pero ese plazo en realidad empezaría a contar a partir del 14 de enero en el caso de empresas de 50 a 100 trabajadores, cuya obligatoriedad del plan de igualdad es a partir de marzo de 2022. Es un poco enrevesada, pero lo bien cierto es que, vamos a ver, aquí está la persona que nos formula la pregunta, en realidad lo que nos está diciendo es ¿qué me da a mí el pistoletazo de salida para tener que constituir esa comisión de igualdad? Entonces, el pistoletazo de salida me lo da efectivamente el momento en el que yo alcanzo el umbral de los 50 trabajadores. En el momento en que yo alcanzo el umbral de la plantilla de 50, efectivamente tengo que hacer este plazo. Y si queréis, tengo que de alguna manera empezar a constituir esa comisión negociadora, aunque efectivamente esto se me exigirá en la medida en que yo esté obligada a tener el plan de igualdad a partir de la fecha que marca el reglamento en esa tramitación paulatina. Si os parece bien, yo respondería directamente a la pregunta que nos formula José Antonio Ciria, que de alguna manera también están un poco relacionadas y que creo que le había un poco sugerido durante la exposición, y es que qué sucede con los que en realidad ya tengan un plan de igualdad desde hace algunos años, pero que no esté registrado, sin embargo sí que está firmado. Entiendo que cuando decimos firmado es que lo hemos acordado con la representación legal. En este caso sí que operaría el periodo hasta enero del 22, o se operaría ese plazo de 12 meses para poder llevar a cabo la adaptación, aunque no estuviera registrado el plan. Precisamente entre ese tipo de adaptación tendría que la empresa valorar si el plan de igualdad vigente se adecua al contenido nuevo del reglamento, en auditoría salarial, en materia de infrarrepresentación femenina, bueno, incluso en vigencia o interlocución, y registrarlo antes del 14 de enero del 2022. Muy bien. Supongo que aclaradas casi todas las dudas, porque con esto terminamos las preguntas que se han realizado a través del chat. De todos modos, no sé si queréis matizar algo más antes de dar por finalizado alguno de los tres, José Miguel, Patricia o Pedro, en relación a lo que ya hayamos dicho. ¿Alguno quiere decir algo más o ya estaría en principio? Sí. Sí que me gustaría, porque hemos hablado, porque evidentemente los planes de igualdad son para empresas de más de 50 trabajadores, pero el Real Decreto de los planes de igualdad, el 901, introduce en el artículo 2 algo que es importante, que creo, para las empresas más pequeñas, que es que no es que tengan que hacer un plan de igualdad, pero sí que tienen, y además lo dice así, deben adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, así como promover procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Pero además meten una frasecita o una es previa negociación. Es decir, que estamos hablando de que empresas de más de 50 trabajadores tienen que hacer esos planes de igualdad, pero hay para las empresas de menos de 50 trabajadores no tienen que hacer un plan de igualdad, pero sí tienen que adoptar estas medidas y además previa negociación. Estas dos palabras, previa negociación, lo importante saber es decir, tengo que negociarlo igual que si fuera un plan de igualdad, tengo que renegociarlo con la representación de los trabajadores y si no están tengo que renegociarlo con los sindicatos mayoritarios. Pues no lo dice esto, como Pedro, muchos de los de estas, tampoco lo dice el Real Decreto, pero podemos entender que si es una obligación y han desarrollado un procedimiento de negociación, podríamos entender que estas medidas también las tenemos que negociar o con la RLT o con los representantes del sindicales. Fenomenal, pues aclarado. Yo creo que si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión. Hemos terminado un poquito antes del horario previsto. En todo caso, quiero agradecer a Pedro, a Patricia y a José Miguel por la claridad de exposición y sobre todo por su disponibilidad para participar en esta sesión que hemos convocado con tantísima premura, como siempre, con estos webinars express y la rapidez que tenemos pues para que todos los asociados y el público en general pueda tener información inmediata sobre estas novedades que están surgiendo. Agradeceros a todos los asistentes por estar ahí. Y bueno, recordaros que tenéis el vídeo de esta webinar que estará disponible en el canal YouTube y en otras redes y que también os tenéis a la Asociación de Directores de Recursos Humanos y a la Comunidad de Estrategia Laboral para todo aquello que necesitéis. En principio nada más, muchas gracias a todos y de nuevo insisto, gracias a los tres por haber estado ahí exponiéndonos con tantísima claridad. Bueno, nos surgirán 1000 dudas probablemente, pero parece que el público asistente no tiene ahora más dudas que plantearnos. Gracias y hasta la próxima. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer, José Miguel, Patricia. Igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.